Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la Once. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, saludo las energías de cada uno de ustedes. Las energías que confluyen en esta sala virtual hace posible sentirnos todos juntos. Hace posible pensar todos juntos. Quiero saludar en forma especial a los organizadores de este encuentro. Déjame abrazarte y de corazón deseo que te encuentres muy bien donde estés mirándonos, escuchándonos. Mi nombre es Cristian, bienvenidos. En breves minutos más daremos comienzo a la mesa de diálogo denominada Cara a Cara con Mara. El tema, el agua. Antes de comenzar, déjame contarte que este encuentro que hacemos hoy en forma virtual se realiza en el marco del Año Internacional de la Paz y la Confianza, según el calendario de las Naciones Unidas. Asimismo, esta mesa de diálogo está enmarcada dentro de los programas de diálogo y paz que promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. La Fundación Ecoconciencia, junto al Movimiento de Transparencia Comunitaria y CIFAL Argentina, Centro Internacional del Sistema de Naciones Unidas, como organizadores de esta mesa de diálogo, desean agradecer muy especialmente a todos ustedes, ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de Mara, como así también a las autoridades que han manifestado su voluntad de estar presentes, del gobierno nacional, provincial o municipal. También queremos hacerles llegar el agradecimiento a aquellos miembros del Movimiento de Transparencia Comunitaria presentes en la sala desde Canadá, Estados Unidos, Italia, Catamarca, Neuquén, Tucumán, San Juan, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires. A continuación, se inicia este encuentro con la palabra del moderador, presidente de la Fundación Ecoconciencia y director ejecutivo de CIFAL Argentina. UNITAR, Organización del Sistema de Naciones Unidas. Y a los que hoy comparten por primera vez esta mesa de diálogo, les quiero contar que recientemente fue nombrado embajador de la paz
por el Círculo Universal de Embajadores de la Paz, con sede en Francia y Suiza. Me refiero al licenciado Rodolfo Tarraubelia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, acá muy, pero muy contentos nuevamente en una mesa de diálogo con un temazo, porque el tema de hoy es el agua, fundamentalmente para hablar sobre el agua. ¿Y en qué momento para hablar sobre el agua? Consideremos que el Día de la Tierra, ahora el 5 de junio pasado, las Naciones Unidas han nombrado que a partir de ese día se va a considerar el decenio de la restauración. El diseño de restauración es algo significativo, es importante porque es una deuda ambiental que venimos teniendo para el futuro, para las próximas generaciones, y que decidimos que es momento de empezar a pagarla. Recuerden que siempre, todos los años, decimos, bueno, a partir del 2 de agosto, a partir del 28 de julio, y cada vez se acorta más el tiempo del año en que nos hemos consumido todos los recursos que tenemos como humanidad y que empezamos como a pedir prestado. Es como que tenemos una mitad de año prestado. Cuando uno empieza a restaurar, es como que empieza a pagar. ¿A pagar a quién? A pagarle a tus hijos, a pagarle a tus nietos, a pagarle a las próximas generaciones, a pagarle también a todos aquellos que no tienen voz, pero que están ahí, y aquellos que están por venir. Y esto, restaurar, es sembrar futuros. Entonces, darle importancia al agua y darle importancia también a algo que, si no se entiende bien, es muy criticable, porque nos tenemos que preguntar qué pasa que a todo aquel que defiende y que trabaja en la conservación de la cuenca, como son las selvas, los bosques, no estamos en condiciones de decir vamos a pagarle por ello. Y si ponemos algún reglamento que vaya a pagársele a aquel que ocupa su espacio dejando selvas, dejando bosques, pero que no recibe una retribución por eso, seguramente va a ser criticado porque va a decir que se quiere comercializar, que se le quiere poner un valor. No, lo que se quiere es pagar un bien de uso común, así como pagamos los bienes de uso común en tu departamento, así como pagamos las expensas. Bueno, el agua, los ríos, el aire, todo lo que hace a los servicios ecosistémicos también tienen un precio, y tiene que poder pagársele a aquel que está cuidando, aquel que hoy mantiene las cuencas a través de conservar una selva, de conservar realmente un bosque. Bueno, vamos a pasar hoy a hablar, porque tenemos mucho para hablar, pero quizás las primeras palabras que vamos a dar hoy tienen que ver con recordar, tienen que ver con un homenaje, tienen que ver con algo muy especial, porque no todo está para ganar en el futuro, también está para recordar aquellas pérdidas que este momento tan difícil nos ha causado. Para eso yo le voy a pedir, por favor, a Jorge Mario Vejero, si puede pasar a la pantalla, para decirnos unas palabras de ese gran amigo que fue Julio Rosé. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Estamos bien. Te escuchamos bien. Miren, realmente siempre es un honor poder hablar de alguien que ha dado tanto a la sociedad, y en este caso a la sociedad de Nalgalá, porque Julio Rosé se nos ha ido producto de esta pandemia tan tremenda, de COVID-19, y nosotros no debemos dejar de lado esto, porque él ha sido alguien que en Nalgalá se va a sentir. Esos mediodías que nosotros apagábamos la televisión para escuchar por Radio Independencia su audición, de la que participamos mucho, hoy queda como un espacio muy vacío, y notamos ese silencio, esa palabra, esa voz crítica, pero siempre, por más crítica,
tenía sentido lo que Julio hacía. Quiero explicarles a muchos de los que nos ven que Julio nació en el año 1955 en la provincia de Tucumán. A muy temprana edad, él vino a Andalgalá a trabajar en una empresa que se llamaba EDECAT, que era de servicio de luz eléctrica de la provincia de Catamarca. Ya era un muchacho inquieto, buscaba nuevas perspectivas y él empezó a estudiar periodismo en el IES de Andalgalá y fue de la primera promoción de periodistas realmente de raza. Julio, en ese devenir ya de tener su propia esfera de su trabajo, participó activamente en el diario La Unión y en el diario Esquiú, como también en muchas otras radios aquí de Andalgalá, que nos ha ido nutriendo en el éter del aire todo lo que él hacía y decía. Julio tuvo ese don de ser crítico pero respetuoso, de ser punzante, agudo, pero sabía muy bien a quién se refería y a quiénes se refería. Julio tenía una imprenta que se llamaba Imprenta El Fuerte, y que si hay algo que a nosotros los andalgalenses nos distingue es porque decimos el fuerte de Andalgalá. Y Julio no era simplemente un tucumano que vino. Julio fue una persona que de habitante se hizo ciudadano andalgalense. Y en ese esquema de sentirse ciudadano ha estado en muchas cosas, pero a mí me mueve mucho porque yo soy oficial de bomberos voluntarios de la Nación en grado de oficial superior de primera y soy especialista en rescate. Y no dudé en decirle, Julio, yo voy a trabajar con usted como integrante del cuerpo activo en todo lo que fuese necesario. Entonces, Julio fue durante 2 ciclos muy críticos de bomberos voluntarios de Andalgalá hasta que pudo encauzar de vuelta a la institución y dejarlas en buenas manos. Y él, sin embargo, se ha llevado el agradecimiento de nosotros los bomberos porque ha sido alguien que nunca ha dejado que falten las cosas y hasta ha puesto su propio patrimonio en juego para que Bombero Voluntario de Andalgalá sea una institución señera, incluso dentro de la provincia de Catamarca, dentro de la federación. A los 66 años, Julio nos ha dejado un inmenso vacío, porque todavía potencialmente podía dar mucho más. Era una persona que cada día nos daba más. Entonces yo hoy quiero traerlo en memoria para que todos los que nos están viendo sepan de que si en algún momento vamos a empezar a recordar a figuras notables, aunque habría que recordarlos a todos, estoy seguro, a todos los que han fallecido, pero en Julio se nos ha ido esa persona que era un notable de este pueblo. Que Dios lo tenga en la gloria y que lo acompañe siempre una luz brillante como él. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por este momento de reflexión y de recuerdo de Julio. Y bueno, Julio, ya nos estaremos viendo. Para continuar, no me gustaría que se vaya, Jorge, porque querría que él nos viene comentando algo, y dije, lo tiene que decir en la mesa, sobre algunas reflexiones o pedidos que se han hecho desde Tucumán mismo, y me gustaría que Jorge pueda estar diciendo, por lo menos aclarar, me parece que es importante que dejemos aclarado lo que quizás otras personas desde su espacio, desde Tucumán, desde Concepción, lo reclamaban, y cuál es la opinión que puede tener Julio desde Andalgalá. Recordemos siempre que Disculpe, Jorge. Jorge, sí, Usted dijo Julio. Sí, discúlpame, me ha quedado Julio en el alma realmente. Discúlpame, Jorge. Y me parece importante también decir que siempre nosotros tenemos como parte de nuestro espacio
el desacuerdo y el disenso. O sea, siempre tenemos una silla de desacuerdo, una silla de disenso que tiene que ser parte de nosotros, pero no como algo, como un enemigo, sino como que es natural en los seres humanos. Es natural que estemos en desacuerdo. Y cuando eso ocurre, también que lo podamos expresar. Así que, Jorge, si nos podés comentar un poquitito lo que nos decías el otro día. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio. Yo necesitaba decir esto porque yo vengo participando activamente en todas las mesas de diálogo. Está documentado que yo participo, pero si bien es cierto, no lo hacía en forma activa como la oportunidad que me están dando. Sin embargo, en una oportunidad del año pasado, si no me equivoco, era la segunda mesa de diálogo, el señor Ramón Arias, de la ciudad de Concepción de Tucumán, a quien yo lo conozco, pero no por eso quiero polemizar arteramente ni estérilmente. Simplemente yo voy a hacer una defensa de mi patrimonio, que es Andalgalá. Hoy quiero decirles de que en ese momento, si alguien las recuerda, él esgrimió de que Concepción de Tucumán y todo Tucumán tenía derecho a percibir regalías porque la cuenca hídrica actual donde está Agua Rica iba a contaminar las aguas de Tucumán. Yo cuando escuché esto, por supuesto, no tenía la palabra y esperé un buen tiempo porque decía de que era importante tratarlo cuando se toque nuevamente el tema de agua. Y yo quiero hoy sí, firmemente, decir de que este señor para mí está totalmente equivocado y todos los que piensan como él en Tucumán también estarán equivocados. No me parece justo de que ellos, en forma casi sin ser ni siquiera eruditos en el tema de orografía, de geografía o de cuencas, intercuencas, todas esas cosas, se arroguen derechos pidiendo supuestamente que las aguas que va a ocupar Mara contaminarían a las aguas de las cuencas de Tucumán. Yo me he nutrido para esto, para poder hablar y refutar bien este tema, de todo un compendio geográfico, orográfico, de intercuencas. Y yo creo que este señor, pretendidamente por este concepto, no debe estar queriendo otra cosa que pretender cobrar estas regalías. De que puedan cobrar regalías en Tucumán porque el oleoducto pasa por su provincia, me parece excepcional. Yo no tengo ningún problema, no lo voy a discutir ese tema. Lo reconozco, pero de esta otra parte no. Yo creo que nuestra agua, nuestras montañas y hasta nuestro riesgo tiene que quedar en regalías netas para Andalgalá. Ya basta de regalar plata a base de lo nuestro a otros lugares. Me parece de que nosotros de una vez por todas nos tenemos que poner firmes, no tan solo para defender lo nuestro, para que la producción también sea nuestra, las utilidades sean mejores, los beneficios sean mejores, las regalías sean mejores. Y también lo vamos a discutir en algún momento cuando se toque este tema, porque yo tengo serias disidencias con el tema de porcentualidades que se tratan en estos casos. Pero quiero decirle directamente al señor Ramón Arias y a la representación que él se arrogue, de que en Andalgalá va a tener una muy seria resistencia a que salgan nuestros recursos en forma no fidedignas hacia ese lugar. Andalgalá no va a permitir que se nos inventen cosas figurativas porque nuestras cuencas no tienen nada que ver. Estamos a 70 kilómetros.
y no hay ninguna posibilidad de contaminación de las aguas de ellos con las aguas nuestras. Muchísimo, Jorge, te agradezco muchísimo y lo que sí te comprometo, vamos a hacer una reunión especial contigo y con la gente de Concepción para poder debatir estos temas y para poder charlar a fondo sobre estos temas que tanto también, yo creo que este tema de lo local, de cuando se habla del empleo local, cuando se habla de que haya más ingresos a la gente del lugar, que haya mayor producción de otro tipo, que haya... Ya vamos a escuchar un poquito más después, porque hay una parte de la mesa, la vamos a explicar, que tiene que ver con la negociación de beneficios. Así que te agradezco muchísimo y ya le vamos a estar haciendo este convite a la gente de Concepción para tener una reunión juntos y poder hablar en profundidad sobre esos temas, y desde ya que si hace falta que participe en algún momento la minera, con todo gusto también se lo va a estar invitando. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Jorge, y quédate por favor porque vamos a tener preguntas donde vos estás invitado a formularla. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hubo una pregunta que apareció en los medios antes de largarnos con el agua, porque esto del agua hoy es como el capítulo 1. Yo creo que va a dar para hablar mucho más tiempo. Pero hubo una pregunta que estuvo en las redes, que estuvo en los diarios, y que dejó como inquietos a todos. Por eso que me gustaría que se pregunte, que se lea la pregunta que apareció como una noticia dada en los medios locales. Si está por ahí Sergio Rojas, por favor, si puede pasar a la platea. Acá Sergio Rojas, por favor. Sergio. Bueno, que suba Eve, si está... Eve, ¿estás por ahí? Bueno, no está Sergio. No está Sergio. Puedo hacer yo, no hay ningún problema, la puedo hacer yo, no hay ningún problema. ¿La tienes allí como para leerla, Jorge? Sí. Por favor, totalmente. entonces léela tú. Bueno, habida cuenta de que muchas veces tenemos que poner en el lugar que corresponde las cosas y no dejarlo como que siga trascendiendo en un estado que la población y que la gente no sabe si es cierto, si no es cierto, cómo son las cosas. Entonces, a nosotros, desde Ecoconciencia, desde el Movimiento de Transparencia Comunitaria, nos parece muy importante colaborar, no tan solo nutriéndonos nosotros de conceptos y de cosas, sino también colaborar con MARA, con todas las entidades de la minera y al mismo tiempo también de la provincia de Catamarca y de la Nación, porque estos dichos y vertidos, si no se aclaran a tiempo, pueden producir un estado como que concluyentemente quedan como que son verdad. Entonces la pregunta, voy a pasar a formularla, dice así. Apareció en los medios una advertencia diciendo que minerales radioactivos amenazarían a los departamentos de Andalgalá y Pomán. Acá viene la pregunta, señores de MARA y de todo lo que nos tienen que responder. ¿Podrían darnos una explicación sobre este tipo de fundamentación? Queremos una fundamentación técnica, científica, que avala esta advertencia mediática, o que ustedes nos puedan dar un punto de vista para que tengamos plena conciencia de que esta clase de advertencia, si es fundada en real o no. Entonces, vuelvo a decirlo, estarían diciendo, advirtiendo, no sé si arteramente o no, de que minerales radioactivos amenazarían a los departamentos de Andalgalá y Pomán. Por favor, a través del señor coordinador, que nos den la respuesta que haya.
Sí, por favor, Mario, si estás por ahí, podés, ahí estamos, ahí te vemos, Mario. ¿Podemos responder la primera de las preguntas entonces? Bueno, claro, claro que sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta posibilidad de aclarar estos temas. Vamos a comenzar diciendo que esto que ha aparecido es una mentira, porque se ha tomado información y se la ha tergiversado, se la ha mostrado como otra cosa. Esto es lo que podríamos definir como un sofisma de distracción, una cortina de humo, como se dice vulgarmente, tomando una base, un mapa que ha aparecido en redes sociales y en algunos medios, y se ha extendido. Y tal cual nos decía Jorge recién, se ha extendido como una amenaza, ¿no? Y en realidad lo que muestra el mapa es un cociente de niveles de radiación, pero que no indica nada, digamos, más allá de no tiene información absoluta. A propósito, yo les invitaría a que visiten la página oficial del Servicio Geológico Minero Argentino, del SEGEMAR. SEGEMAR tiene un visor muy lindo, que es el Sistema de Información Geológico Ambiental Minera, que tiene, se llama SIGAM. Bueno, en ese visor se puede ver toda la información técnica geológica, geofísica, geográfica de la Argentina en los lugares que han hecho relevamiento, obviamente. Así que uno en ese sistema de información geográfica puede encontrar geologías de distintas escalas, información ambiental, información radimétrica, información geográfica, información, incluso imágenes satelitales. La base de ese sistema de información geográfica es mapas del Instituto Geográfico Nacional o la base de imágenes satelitales. Se usa ahí en ese caso el Google Earth, que es una buena plataforma digital con imágenes satelitales. Bueno, ahí se pueden ver radiaciones naturales. La Tierra tiene radiaciones naturales. Vivimos en un ambiente de radiaciones naturales. La radiación ultravioleta, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Es decir, y lo que hay ahí en ese sistema de información es justamente radiación natural. Los niveles de radiación natural que están ahí hay mapas de uranio, hay mapas de torio, hay mapas de potasio. Ustedes saben que estos tres elementos tienen isótopos, es decir, tienen elementos que producen radiación gamma. Y bueno, cuando se hace un relevamiento, uno puede ver esos niveles de radiación. Esos niveles de radiación, insisto, como hay un montón de radiaciones, para nosotros por ahí la que siempre nos están advirtiendo, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que nos dicen los tiempos de exposición al sol y en los momentos. Bueno, la radiación natural para esa zona son niveles normales, no representan ninguna amenaza, como se quiere decir aquí, en términos de salud. Y de hecho, uno puede hacer un relevamiento de toda la Tierra y toda la Tierra va a tener distintos niveles de radiación natural, y por eso es importante definir radiación natural y radiación artificial, y puede encontrar unos mapas de radiación natural y también saber que esos niveles no afectan ni a la salud, a las comunidades, como decía ahí, que mencionaba Andalgalá y Omán, sino que corresponden a niveles de radiación natural. Así que para tranquilidad de todos, esto ha sido como poner algo referido a uranio y a torio, como que las zonas tienen radiaciones naturales elevadísimas, cosas que no es cierto, y uno lo puede consultar en este sistema de información geológica ambiental que
se llama SIGAM, insisto, está en el CEGEMAR, un sitio oficial del Gobierno Nacional. Así que, para aclarar, y gracias por este momento, creo que también es un tema que podría considerarse en otro momento, Rodolfo, abrirlo y explicarlo y que sea de la mano de alguien especializado también, para que por ahí también tengamos, nosotros mientras recibimos más conocimiento como sociedad, bueno, más conocimiento vamos a tener menos dudas también. Pero insisto que esto ha sido manejado de manera malintencionada y no hay, en términos de radiación natural, ninguna amenaza, digamos, ni para Pomán ni para Andalgalá. Yo estuve revisando todos los mapas de radiación natural que hay en la zona y no hemos visto nada anómalo. Así que creo que en ese sentido, para tranquilidad de todos, ha sido parte de la creatividad para generar dudas. Así que solamente quería decir eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. La verdad que es importante, muy importante la pregunta que formuló Jorge, porque realmente leer eso es generar todo un caos, y un caos basado en la ignorancia, basado en el desconocimiento. Entonces, quien lee va a decir, uy, qué miedo tengo, pero realmente con cualquier cosa se puede generar ese tipo de caos. Quería comentarles, antes de pasar al temazo del día de hoy, que es el agua concretamente, quería comentarles qué pasó el 25 de mayo último, porque el 25 de mayo último las Naciones Unidas han tenido una declaración sobre el tema minería. Y en esa declaración sobre el tema minería se basó en 3 puntos fundamentales. Un punto fundamental es uno de los que ya se empezaron a tratar, que es la equidad en la distribución, ¿no? La equidad en la distribución, la justa distribución hacia quien está en lo local. Otro de los puntos va a ser la inclusión, de que no quede nadie afuera. Y el tercero de los puntos va a ser el tema ambiental fundamental. Entonces, 3 puntos fueron lo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró, básicamente con un montón de aclaraciones, con un montón de explicaciones, pero basado en esos 3 puntos fue la Declaración de Naciones Unidas sobre las industrias extractivas. Y aparte se generó un grupo de trabajo al cual vamos a estar trabajando seguramente desde la Fundación, desde CIFAR Argentina, y seguramente las mineras, entiendo que se van a estar sumando al grupo de trabajo de las Naciones Unidas para el mejoramiento concretamente de toda la industria en general. Vuelvo a repetir, inclusión, contaminación, distribución, equidad en la distribución. Así que esos 3 puntos para tratar. Y para comentarles entonces, el sistema de transparencia comunitaria del cual nosotros trabajamos va a tener entonces 3 o 4 componentes en este caso que quiero pasar a detallarles rápidamente y que en algún momento vamos a convocar a ustedes para que puedan entender en mucho más detalle qué significa el sistema. Porque este sistema va a dar que hablar en función de que empieza a responder lo que desde Naciones Unidas están reclamando, en tanto y en cuanto esto se pueda estar aplicando. Va a tener una mesa de diálogo que ustedes ya están participando. Esa mesa de diálogo va a tener 4 aspectos. El primer aspecto que estamos hablando, que es mitigar los miedos y la explicación de los procesos mineros. Un segundo aspecto, algo de lo que recién reclamaban, la negociación de los beneficios. Un tercer aspecto, establecer qué tipo de monitoreo se van a hacer para poder monitorear, para poder saber si los compromisos que se han tomado se están cumpliendo, y concretamente luego el monitoreo comunitario participativo, que va a ser el monitoreo que nos va a estar diciendo concretamente de ver en lugar in situ qué es lo que se está cumpliendo de lo que se prometió. El respaldo documental en la mesa de diálogo es la bitácora que ustedes están recibiendo, donde van a estar también los compromisos asumidos y todo lo que se habló. ¿Para qué? Para que las palabras no se las lleve el viento. Y va a tener beneficios tanto para la comunidad como, por supuesto, para la minera, porque hay que ser también equitativo en estas dos cosas. La comunidad, la posibilidad de negociar, la posibilidad de debatir, y la minera también la posibilidad de compartir y de generar un relacionamiento social con la comunidad. La siguiente, por favor.
Un segundo punto, el mecanismo de participación comunitaria, que va a tener que ver con poder discriminar a aquel que realmente es un luchador social de aquel que es un oportunista. Entonces, ¿cómo poder diferenciar eso teniendo muy claramente protocolos? Por un lado, un protocolo de transparencia, por otro lado, un protocolo de consultas, por otro lado, un protocolo de reclamación. Entonces, con estos 3 protocolos, que tenga quejas, que tenga sugerencias, que usted pueda participar desde un lado donde esté eso trazado. ¿Qué quiere decir? Saber que toda vez que ingresa un reclamo, que ingresa una consulta, va a haber un proceso de seguimiento y usted va a tener una respuesta. Y por otro lado, va a tener una guía que va a ser cómo se aplica eso y, por otro lado, unas preguntas de auditoría, y esas preguntas de auditoría tienen que ver con que una tercera parte pueda controlar que eso se esté cumpliendo. Esto tiene que ver con la inclusión, esto tiene que ver con la posibilidad de participación, y hay pero muchísimas normas que están hablando de la transparencia, que están hablando de la participación, pero no están armonizadas. Por eso este trabajo que hicimos, un trabajo que le estamos entregando seguramente a la minera para que con sus abogados lo pueda estudiar a fondo, y luego de poder trabajar de lo que hemos estado trabajando con la comunidad y lo que vamos a seguir trabajando, porque son documentos que están en proceso permanente de mejora. Luego de todo eso se va a poner realmente en práctica. Eso esperamos, esa es nuestra propuesta para la minería y en este caso para MARA. Pasemos al tercer componente, por favor. El tercer componente es un cambio total de paradigma en lo que son los beneficios. En general, ustedes ven las mineras que van y capacitan, como las grandes compañías capacitan. Pero hay una gran diferencia entre capacitar y poder lograr realmente el resultado, entre capacitar y lograr que el emprendimiento se ejecute. ¿Por qué? Porque hay que cambiar, hay que decir, bueno, no solo me voy a comprometer en la capacitación, sino en el generar emprendimientos exitosos. Y eso significa mentorear, eso significa coachear, eso significa un seguimiento, eso significa hacer un seguimiento hasta el éxito de ese negocio. Eso significa unas palabras que puso Naciones Unidas ahora, que es que la empresa de algún modo empiece a comportarse como un agente social de cambio, social. Entonces, ahí creando valor compartido, que ya es un concepto que está reconocido, porque un muy reconocido especialista en competitividad como Michael Porter lo ha puesto en su momento en boga. Yo le diría que este es el gran cambio, un gran cambio donde la empresa deja de ser evaluada solamente por sus ganancias y le suma a su evaluación financiera el éxito que tienen las comunidades aledañas. O sea, que puede evaluarse en tanto ella se pueda mirar al espejo de las comunidades aledañas. Y, de alguna manera, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una sociedad es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Y en eso está reflejado este tercer componente que es la integración comunitaria participativa. Y por último, el cuarto de los componentes va a ser todos nosotros, o sea, todos aquellos que participan de algún modo en este devenir, en esto de estar preguntando, en esto de estar cambiando normas, cambiando algo de lo que estamos diciendo, mejorando con conceptos nuevos. Todos ustedes son un movimiento de transparencia comunitaria. ¿Para qué? Para desarrollar futuros para las nuevas generaciones, como dijimos hoy. La generación restauración va a ser esta la generación. Ser partícipes de un cambio histórico, generar nuevos paradigmas, develar verdades, transparentar mitos y ganar derechos para las comunidades. Esto, en estos 4 componentes, y ahora unos principios mínimos que estamos escribiendo sobre los temas ambientales, es lo que le llamamos el sistema de transparencia comunitaria, y no queríamos dejar de decirlo, porque es de alguna manera tener una respuesta documental, una respuesta escrita, estudiada, de hace muchos años madurada, que tiene que ver con la respuesta a Antonio Guterres, si esto se puede estar aplicando. Y esta es nuestro pedido, es nuestra propuesta a la minería nacional. Muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharnos, y ahora sí viene
el agua. No es que se nos viene el agua, porque acá no va a llover, no sé cómo está por allá, pero sí que viene el agua, viene el gran tema del día. A ver, por favor, a pedido de Horacio Enzo Barbosa Pérez. Hace un año, Horacio, vos pediste que querías tener un componente especial que era el agua. Les digo porque hay algunos que hace 6 meses que hicieron la pregunta, otros 8 meses, y veo por acá gente que hizo la pregunta que hoy se anotó, que hacía 8 meses que tenía una pregunta y que hoy se va a estar formulando. Pero como bien dijo Jorge Mario Ovejero, esperamos que llegue el momento, el tema. Y hoy es el día. Hoy es el día del tema, de comenzar con el tema del agua. Les pido, por favor, si pueden subir a Petu Palacios a escena. Lo tenemos a Petu por ahí. Ahí está Petu. ¡Hola, Petu! Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Gusto de estar. Bien, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Te vemos y te escuchamos muy, muy bien. Y creo que tenemos que pedir a una persona que no la conocemos de Mara, que ya creo que hace desde el 2012 que comenzamos a tener una mesa de diálogo, pero que hoy está desde Mara, que es Jorge Montaldi. Si puede subir también a escena. Lo tenemos a Jorge. Hola, Jorge, acá está. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, Petu, ¿cómo te va? Qué gusto de verte, Jorge, un gustazo. Igualmente, igualmente. Bueno, Petu, tenés una pregunta para romper el fuego con el tema del agua. Sí, la primera pregunta la confeccionó realmente Erika Arias, que la hizo llegar a la fundación y te la paso a plantear, Jorge. Pregunta número 1. ¿Cuánto necesitarían del agua a diario y el mayor suministro actualmente lo ocupa el pueblo? ¿Se entendió? Creo que no entendiste. ¿Cuánto de agua? Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias, Petu, gracias por la pregunta. Es muy importante lo que dijiste, Rodolfo, antes de responderla completamente, que estamos empezando, este es el capítulo 1 de muchos capítulos que van a venir respecto no solo del agua, sino de un montón de disciplinas ambientales que estamos desarrollando para el proyecto, ¿no? Entonces, yendo específicamente a la respuesta, para el procesamiento de mineral de agua rica no se va a utilizar agua de la cuenca del río Andalgalá, es decir, no vamos a utilizar agua de la cuenca donde está ubicado el yacimiento para el procesamiento. ¿Por qué esto? Porque recuerden, y después vamos a hablar mucho del layout del proyecto, es decir, de la disposición del proyecto. Recuerden que al integrar el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de alumbrera, el mineral de agua rica se va a procesar en la planta de mineral alumbrera, con lo cual el mayor consumo de agua, como ustedes saben, en la minería está en los procesos de molienda, flotación, etc. Y eso ocurre en la planta de alumbrera, con lo cual el consumo de agua va a seguir siendo de la misma fuente que la tuvo alumbrera durante sus casi 20 años de operación, que son los pozos profundos de Campo Arenal, y además los otros sistemas de agua que ya los voy a explicar un poquito más. Pero era muy importante, digamos, desechar esa idea de que se va a estar utilizando agua para el procesamiento del mineral de la cuenca donde está ubicada el yacimiento. Acá quiero hacer, digamos, también una aclaración importante porque va a servir para todo lo que venga, porque nosotros, sin ningún lugar a dudas, estamos entrando en los temas ya de los estudios de factibilidad y los estudios de impacto ambiental para la explotación. Digo, en estas mesas de diálogo estamos entrando en esos temas. La aclaración es el estatus en el cual está el proyecto en este momento. Hasta el momento tenemos desarrollado un estudio de prefactibilidad. Y lo que estamos haciendo en este momento es desarrollando en forma paralela el estudio de factibilidad final con el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué en forma paralela? Cuando la factibilidad, los diseños de ingeniería plantean alguna obra o alguna infraestructura, evidentemente hay que evaluar desde el punto de vista ambiental. Eso puede ser aprobado o no desde el punto de vista ambiental, con lo cual ambos estudios van en paralelo hasta que se encuentran en un punto que es, nosotros aspiramos a que sea a fines de 2022, donde ambos estudios deberían estar finalizados como para presentar. Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que nosotros presentemos hoy, conversemos hoy, discutamos, es en forma preliminar, es susceptible de cambio, porque lo estamos estudiando justamente en este momento.
pero va a ser muy interesante y muy lindo poder, a partir de esta mesa de diálogo, comenzar a abordar las diferentes disciplinas, digamos, de preocupación de la comunidad, las disciplinas de los reportes de impacto ambiental que vamos a ir desarrollando en estos meses. Entonces, para responder en forma completa a la pregunta, la disposición del proyecto integrado es el yacimiento Agua Rica. Ustedes saben dónde está ubicado. Se va a hacer una trituración primaria del mineral en el yacimiento Agua Rica mediante una cinta transportadora en un túnel que se va a hacer en la parte, digamos, noroeste, digamos, de la cuenca de Agua Rica, un túnel de alrededor de 5 kilómetros, se va a pasar la cinta transportadora por allí, y 35 kilómetros hasta enganchar la cinta número 2, para los que conocen, de Mineral Lumbrera. Esa cinta número 2 es la que deposita el mineral en la pila de acopio que tiene la lumbrera, y a partir de allí es la alimentación de la planta. La planta, como ustedes la conocen, la planta de alumbrera, ¿no es cierto?, con sus 3 líneas de molienda, a la cual hay que hacerle muy pocas modificaciones porque los minerales son compatibles, y la tasa de procesamiento va a ser prácticamente igual a la que tenía de alumbrera. Se está pensando quizás un poco más, un 10% más, una tasa de procesamiento diaria para el mineral de Agua Rica, que es un poco más blando. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos entonces para el uso del agua y el consumo principal de agua, es de la planta de alumbrera, el permiso de agua que tiene vigente alumbrera de Campo del Arenal. Por lo tanto, el agua principalmente para la explotación viene de allí. Durante los primeros, está establecido aproximadamente en la prefactibilidad que durante los primeros 7 años se va a estar utilizando el dique de colas actual. Esto lo explicamos también en alguna otra mesa de diálogo y en las mesas de diálogo del cierre de alumbrera. El dique tiene capacidad para llegar hasta una cota que es la 2374 sobre el nivel del mar. El proyecto Agua Rica llega a una cota menor, a la 2366, es decir, todavía un poco menos. Entonces puede albergar los primeros 7 años del proyecto Agua Rica. Ustedes saben que de ese dique de cola se recupera el agua y, como agua reciclada, vuelve a la planta para el proceso minero, con lo cual allí empezamos después a reducir el consumo de Campo Arenal. Siempre ha sido una proporción 70% agua reciclada y 30% agua fresca. Esa proporción se va a mantener para el procesamiento de los minerales de Agua Rica. Luego del 7º año, las colas se depositarían, y esto está bajo estudio, en el yacimiento alumbrera, es decir, en el pit, como le llamamos la palabra en inglés, pit debajo de la lumbrera, pero colas espesadas. Esto significa, se espesan las colas antes de enviarlas al pit de alumbrera, se recupera el agua antes, es decir, no se la recupera después como lo estamos haciendo en el dique de colas, y también va al mismo proceso. Con lo cual, bueno, me parece que para dar respuesta a la pregunta y ser bien enfático, y creo que ir al corazón de la preocupación, para el procesamiento del mineral no se utiliza agua de la cuenca donde está ubicado el yacimiento ni de las cuencas circundantes, ¿no es cierto?, que son las cuencas de básicamente el río Mina y finalmente el río Andalgalá. Perfecto. Gracias. Un segundito, Petu, me gustaría que pase, creo que después viene Belén. ¿Me la podemos poner a Belén también en pantalla? ¿Por qué? Porque Belén, vamos a hacer que antes de que conteste Montaldi, tanto Belén como Petu, los dos hagan la pregunta que le correspondía, o sea, la pregunta 2 y la pregunta 3, que la hagan conjuntamente, para que, me parece que coordinan esas preguntas para una respuesta. No sé, Jorge, Montaldi, si estás de acuerdo con eso. Sí, claro, adelante. Adelante, bien. Entonces, por favor, Petu, podés hacer la pregunta 2, a continuación hace la pregunta 3 Belén, y luego, entonces, Jorge responde a ambas preguntas. Primero Petu, luego Belén, y luego Jorge estaría contestando a ambas preguntas. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuál es el estudio de balance hídrico en la zona del proyecto minero? Bien, y la pregunta que tengo yo es con respecto al agua superficial que pasa por el proyecto.
si es que ésta se va a ver afectada de cualquier forma con los componentes en etapa de explotación y si es que la empresa generó algún tipo de ingeniería para que esto no suceda, ¿no? Para que las características del agua natural no cambien. Bien, bueno, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas y nos llevan, digamos, a explicar un concepto que se utiliza mucho en minería. Vos dijiste, Belén, las aguas superficiales que pasan por el proyecto. Esto en estudios de factibilidad y en estudios de impacto ambiental se les llama aguas contactadas. Entonces se dividen en dos componentes acá, aguas de contacto y aguas de no contacto. Acá me gustaría enfatizar y que quede claro que hay un concepto que el proyecto ha tomado y que no va a cambiar, porque desde ese concepto se generan los diseños de ingeniería, que es que el proyecto ha decidido como filosofía de operación de agua de tener descarga cero de agua de contacto. Descarga cero de agua de contacto. Esto significa, las aguas de contacto son todas aquellas que tienen justamente algún contacto con, ya sea las paredes del yacimiento, sea las escombreras de estéril, algún camino que se haga, es decir, aguas, como vos bien decías, naturales que toman contacto con instalaciones del yacimiento. Entonces, el yacimiento va a tener, y la operación de Agua Rica, descarga cero de agua de contacto. Las aguas de no contacto, es decir, aquellas aguas que todavía no han entrado en contacto con alguna infraestructura y que sean susceptibles de que se puedan devolver al ambiente, se las va a canalizar, ¿no es cierto?, haciendo algunas obras de ingeniería de canalización en la parte alta para devolverlas al ambiente sin que hayan justamente todavía entrado en contacto con ninguna de las instalaciones. Entonces, en ese sentido es muy importante el concepto, digamos, sobre el agua de no contacto, que la no vamos a descargar, va a haber una descarga cero. En este caso, y ya para ir también al corazón de la primera pregunta, el proyecto, como ustedes saben, está ubicado en ambas laderas de lo que es el río Minas, ¿no es cierto? El río Minas pasa evidentemente por el medio de lo que es el proyecto del cuerpo mineralizado. Cuando se vaya avanzando en la explotación, finalmente se llega, digamos, a hacer un solo cuerpo de lo que va a ser la futura explotación minera. Entonces, lo que se va a hacer allí es hacer pequeños enticamientos, pequeños diques, donde se va a retener el agua de contacto y en un circuito cerrado esa agua de contacto se la va a volver a reutilizar en todo lo que sea, por ejemplo, primero control de polvo. Ustedes saben que los yacimientos mineros son susceptibles de producir polvos, ya sea en la descarga de mineral, ya sea en el tránsito de camiones, etcétera. Por eso, continuamente se cuenta con, en el caso, por ejemplo, de Alumbrera y el de Agua Rica también, con camiones regadores que van regando los caminos. Se utiliza esa misma agua. En el caso de las cintas transportadoras también se va a utilizar para evitar la generación de polvo esa misma agua en un circuito cerrado. Por lo tanto, toda esa agua de contactos van a ser reutilizadas en el proyecto y si sobra van a ir hacia un tanque en la plataforma de trituración. Recuerden que les dije que el proyecto va a tener la trituración primaria in situ y de allí se va a transportar por cinta el mineral hasta la planta de Alumbrera. En ese lugar va a haber un tanque donde se va a colectar el agua de contacto y por gravedad, es decir, por diferencia de altura, va a ir hacia Alumbrera, en todo caso, para poder ser utilizada en la planta de Alumbrera. Entonces, el concepto es ese. El balance hídrico, como dice la primera pregunta, lo estamos desarrollando en este momento, es decir, con todos los números, teniendo en cuenta que Agua Rica tiene muchísima información meteorológica, es decir, conocemos con bastante detalle y precisión todas las variables meteorológicas que tiene el proyecto, en cuanto a precipitación, el régimen pluvio-nival que tiene el proyecto, es decir, de precipitación más muy poco, pero algo de nieve, con lo cual todos esos componentes entran en el balance hídrico. Eso en cuanto a agua superficial, porque también tenemos el balance de agua subterránea, es decir, tenemos y estamos desarrollando tanto los modelos de cantidad de agua superficial, subterránea y los modelos de calidad de agua, también para el estudio de impacto ambiental. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta este concepto de la retención de las aguas de contacto y el posterior uso en el mismo yacimiento en un circuito cerrado. Por lo tanto, y esto también es un precepto que se ha puesto el proyecto, descarga cero de agua de contacto
y no afectación de la calidad ni de la cantidad tampoco de la cuenca del río Andalgalá. Con lo cual también se prevén hacer obras de mejoramiento para justamente el abastecimiento de agua si fuese necesario. Bien, ¿cómo tanto Petu como Belén está clara la respuesta? En principio, sí, Jorge, también. Sí, a mí me gustaría saber si que tienen, si sacaron el cálculo de cuánto va a ser el agua de contacto que van a utilizar, si será en su totalidad o una cierta cantidad. Estamos en proceso de eso. Fíjate lo que sería el río Minas, sin ningún lugar a dudas que el río Minas queda en el yacimiento, ¿no es cierto? Queda en el medio de lo que sería el cuerpo mineralizado, por lo tanto ese es lo que se va a retener en esta presa que yo te comentaba. Por lo tanto, ese río Minas representa menos de un 5% de la cuenca del río Andalgalá. Pero de todas maneras, en la parte más alta del yacimiento, es decir, donde no haya contacto todavía, donde no haya ninguna operación minera, se va a tratar de canalizar las aguas de los arroyos afluentes al río Mina, que son básicamente de uno de los lados el arroyo Yegua, el arroyo Dulce, el arroyo Alumbrera, hay uno que se llama el arroyo Alumbrera, para devolverlos al ambiente sin que hayan sido contactadas. Por lo tanto, no pensamos que vaya a haber una afectación de la cantidad de agua que vaya a recibir finalmente la cuenca de Andalgalá. Pero como te digo, está en estudio y remitiéndome a las palabras de Rodolfo, me parece que esto vamos a ir conversándolo en las diferentes mesas y cuando tengamos, por supuesto, definiciones más precisas, lo vamos a ir debatiendo en estas mesas. Yo diría que más hacia fin de año vamos a tener muchas más precisiones en cuanto al diagrama de flujo, cantidades, ingresos, egresos, es decir, todo lo que compone el diagrama de flujo. Muy bien, gracias. Perfecto. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Algo importante, quiero aclararle, bueno, tanto Lorena Gómez, que estás preguntando, seguramente te van a hacer alguna respuesta en forma directa, porque no tiene que ver directamente con el tema laboral hoy, o sea, preguntas del tema laboral hoy, entonces vamos tratando de ir enfocando en el tema de hoy, que es el tema del agua. Está también, creo que Gabriel López Vázquez de Alumbrera con la mano levantada. Quizás puedas, Gabriel, hacer alguna aclaración por escrito porque se nos hace difícil el poder compatibilizar con que todos puedan estar en cámara. Y les comento al público que ustedes nos ven con las preguntas. En realidad, las preguntas ustedes las van haciendo en el tiempo, nosotros las vamos recopilando y cuando hacemos un temario, le entregamos previamente a la empresa el temario para que pueda responderlas técnicamente con todo el basamento y el respaldo técnico que corresponde, o para que nos diga un poco lo que finalmente Jorge nos decía sobre algunos guarismos, diciendo todavía no está listo, lo vamos a tener más a fin de año, pero que esté claro. Habiendo tenido tantas mesas de diálogo y conociendo un poco a la idiosincrasia de la industria minera y también a su manera de querer expresar algunas cuestiones, cuando uno pregunta algo donde no está el técnico, no lo ha preparado, en general la industria prefiero en la próxima reunión estar respondiendo a esa pregunta. Si bien ustedes van a ver que hay muchas preguntas que a veces se contestan por escrito en forma inmediata, pero el mecanismo más bien es otro. Por eso ustedes siempre van a recibir 4 documentos de nosotros, uno que van a ser nuestros principios, otro que va a ser las instrucciones de cómo participar, donde el respeto va a ser siempre la prioridad de la forma de participar. Otras son las preguntas que ya se le hicieron y que se las formulamos a la empresa para que las prepare. Y finalmente la bitácora, que es concretamente el compendio de respuestas que vienen siendo dadas en todo el tiempo, tanto en forma oral como por escrito, porque va a haber algunas preguntas que la empresa lo termina contestando por escrito y que ustedes tienen el derecho de poder decir, mira, no me responde a lo que yo quiero preguntar, no es eso, pero ustedes lo pueden volver a repreguntar por escrito, porque en función de la cantidad de gente, de la cantidad de interés que tienen estos temas, sería imposible que todos pudiéramos hablar al mismo tiempo. Así que bueno, gracias igualmente por la participación y por la enorme cantidad de inquietudes y preguntas que se están haciendo para que podamos formular y hacer esta mesa de diálogo.
Bien, Claudia Vergara la tenemos ya en escena. En Aconquija, que es de donde viene Claudia, tenemos siempre problemas de internet, así que ahí sí tenemos bien preparado a nuestra suplente por las dudas, pero lo que sí es importante es que las próximas preguntas fueron formuladas por Claudia Vergara, entonces ya que Claudia la formuló y por otro lado participa asiduamente de nuestras reuniones por sus inquietudes, nos gustaría, si ella puede ser, mejor. Si no, tenemos a nuestra suplente. Ya tenemos acá a Claudia en pantalla. Por ahí no la podemos ver, pero no sé cómo estará su internet para verla, pero si no le pedimos a Claudia si podemos... Ahí estamos, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Te escuchamos muy bien, así que bueno, adelante entonces con esas preguntas que tú sabes formular, que a veces uno dice de dónde saca estas preguntas, pero bueno, cada uno sabe y tiene su especialidad, cada uno tiene sus inquietudes, recorre caminos diferentes y está bueno poder recabar preguntas de todos lados para saber hacerlas. Adelante, Claudia. Bien. La pregunta esta tiene que ver con un dato aportado por la empresa cuando era Agua Rica y Nomara, ¿sí? Y la pregunta está basada cuando se hablaba al consumo de 20.000 litros de agua diario, que pretendía en aquel entonces utilizarse. La pregunta dice, ¿en qué cantidad de agua le queda a la población de Andalgalá para el consumo humano si se considera los 20 litros de agua diarios? Creo que Gustavo Cruz, Gustavo, ¿estás allí como para responder? Ah, perfecto. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Sí, esa pregunta, entiendo, se refiere a la etapa actual de la exploración avanzada. El proyecto Agua Rica presentó un informe de impacto ambiental para realizar un programa de perforaciones en el proyecto, en línea con lo que veníamos explicando y lo que comentaba Jorge hace un rato, para captar y actualizar información para alimentar los trabajos del estudio de factibilidad. Ese informe de impacto ambiental se presentó a la autoridad minera en noviembre del año 2019, que se autorizó el año pasado, y hace un par de meses hemos iniciado los trabajos concretamente. Esa solicitud de cantidad de agua es el agua que se usa para la perforación. Concretamente la respuesta es que, bueno, dado el caudal que tiene el río Andalgalá en la toma, este volumen de agua que se solicita no causa ningún efecto ni disminución perceptible en el agua que queda disponible para la actividad normal de la comunidad en la toma. El caudal promedio, que se conoce técnicamente como módulo del río, es un promedio entre los valores más altos y los más bajos. El río Andalgalá tiene alrededor de 850 litros segundo, y el permiso que pide Agua Rica para estas tareas son de 20.000 litros día. Esos números nos indican que el efecto es prácticamente nulo. No decir que es cero, pero si comparamos esa cantidad con los más de 850 segundos y lo multiplican por los 3.600 segundos que tiene una hora y por la cantidad de horas al día, el volumen de agua disponible es, comparado con lo que usamos para la perforación, lo que usamos para perforar es básicamente nada y no tiene ningún efecto. Bien. Pasamos a la segunda pregunta, ¿puede ser? Claudia, quiero llegar... espera, Claudia, esperamos un segundito. Quiero aclarar algo. Si el cálculo, si no me da mal, lo que querés decir, Gustavo, que lo que ustedes utilizarían de las 24 horas que tiene el flujo del río Andalgalá, ustedes utilizarían 30 segundos de agua, digamos. Porque dije sí. algo parecido, digamos. Sí, es menos del 1%. Sí, no, mucho menos.
Sí, sí, sí. Está bien, está bien. No, quería Por tener debajo del 1%. un ejemplo. Para ponerlo en número, pero Sí, te sí. digo, el consumo para es imperceptible. Perfecto. Adelante, Claudia, por favor. Bien. Considerando el avance de la tecnología en todas las áreas, incluyendo la industria minera también, ¿se puede purificar esos 20 litros de agua que utilizan? ¿Cómo se haría? Y en su defecto, ¿por qué no? Bien. El uso del agua, estos 20.000 litros al día que estamos hablando, se usa técnicamente para la perforación, para hacer un trabajo que se denomina un revestimiento del pozo, para estabilizar las paredes a medida que se perfora, similar a por ejemplo, el revoque que se hace en un muro. Entonces, el agua junto con los elementos que se usan para la perforación, los aditivos de perforación, se genera una mezcla y esa mezcla se inyecta al pozo a medida que se perfora. Es decir, y eso se usa un sistema donde se recircula el agua. Los equipos de perforación actuales, los que están trabajando en el proyecto, esto lo hemos descrito en el informe de impacto ambiental, usa un sistema de pileta para recircular el agua. Entonces, básicamente, el agua se usa para esa pasta, esa mezcla se inyecta al pozo a medida que se perfora. Es decir, que el agua queda, no es que queda ahí mismo dentro del como consumo de la misma tarea de perforación. No es que se genere un efluente de agua. ¿Sí? Digamos, no hay un efluente de agua que uno diga, bueno, puede ser factible de hacerle algún tipo de tratamiento para volverlo al cauce. No, si quieren es algo relacionado a lo que explicaba Jorge hace un rato, aguas de contacto. En esta etapa no hay un proceso de aguas de contacto. Entonces esa agua que se usa para preparar esa pasta para la perforación, básicamente queda mismo dentro del pozo, no se genera un efluente. No sé si con eso es claro. O sea, todo el agua no se genera un efluente, claro, de la perforación no se genera un efluente que implique un tratamiento previo antes de volverlo al ambiente, digamos. Todos estos puntos... ¿Quedaría esa agua utilizada? ¿Perdón? Continúe, por favor. Claro, el agua vuelve, digamos, si quieren, al mismo pozo como parte de esa pasta que se genera para revestir el pozo y poder avanzar con la tarea. No se genera un efluente. El agua queda consumida mismo dentro del pozo. El volumen es pequeño porque se usa este sistema de retrobombeo en el proceso. Igual es importante decir que... No me quedó claro entonces. Me parece entender, Gustavo, a ver, quiero entender. Al decir no se genera un efluente, quiere decir que no sale del pozo, o sea, el agua que entró al pozo no está saliendo para poder ser depurada, con lo cual ese agua ya se pierde ahí, no puedo tomar ese agua para depurarla. Entonces, como la pregunta era... Queda consumida en el mismo proceso. Claro, queda consumida en ese... Por eso el volumen es pequeño. Perfecto, queda claro, queda claro. ¿Entendés, Claudia, que por más tecnología no lo puede estar tratando ese agua, estás diciendo? Claro, no se trata porque no se genera un efluente. Sí, eso comprendo. Cuando yo tengo un efluente que descargo al ambiente, sí, como dice la ley ambiental para la actividad minera, y se debe explicar y se debe poner las pautas y el sistema de manejo en el informe de impacto ambiental. En este caso, como esa agua se usa para esa pasta, que esa pasta se introduce en el sistema de bombeo del pozo y se va revistiendo las paredes del pozo, cuando se consume mismo en el proceso. No se genera un efluente, no es que esa agua es un efluente al que haya que tratar luego. No sé si soy claro. Comprendo. No, se entiende el proceso del que me acaba de explicar ahora. Me pregunto, cuando hacen ese proceso del que acaba de explicar, ¿queda algún excedente de agua con esa pasta? No, porque el lodo de perforación, que eso se
se explica en el informe de impacto, la disposición que se le da por el lodo se pone en piletas de evaporación, queda con muy poca humedad el lodo, entonces una vez que se evapora se le da disposición como un material seco. No queda agua de residuo, es lo que, digamos, yo lo decía como efluente, pero no queda un agua residual. La pasta, cuando se le da disposición final, se la deja que se evapore y luego se dispone como seco. Y el agua que se usó en el proceso queda dentro del pozo, digamos. Hay una descarga al ambiente. ¿Y qué tan nocivo puede ser para el ambiente? Básicamente ninguno, porque estos que se llaman aditivos de perforación presentan lo que se denomina una hoja de seguridad del fabricante, es decir, que son compuestos biodegradables. También se usaban arcillas en otras oportunidades, entonces todos estos compuestos de los aditivos para perforación se presentan en la etapa del informe de impacto ambiental a la autoridad de aplicación y ahí se propone el manejo de esos lodos, que es lo que les estaba explicando ahora. Una vez que se termina el proceso de la perforación, ese lodo que queda se deja expuesto para que se evapore la humedad, quedan con muy poquita humedad. Y una vez que están secos se los dispone como material seco. Pero digamos, en lo que es nocivo, básicamente un lodo tiene este material biodegradable, que es la menor cantidad, y el resto es roca que se ha molido. Eso es lo que genera el lodo de perforación. Bien, entendido, muchas gracias. No, ¿Se puede continuar con...? Un segundito, aguardame un segundito porque quisiera que ahora lo escuchemos una reflexión de Facundo Manes sobre lo que implica la posibilidad de hacer cosas y el riesgo que tiene. Es una reflexión de 30 segundos que nos va a hacer pensar. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco. Y hay que estar preparado para equivocarse. Es muy importante equivocarse y estar preparado. Y este es un tema porque la educación estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar. La familia estigmatiza el error. Las empresas, la sociedad estigmatiza el error. Hay que equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de las creaciones que hizo. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Tenemos que equivocarnos. Nadie puede crear algo importante sin haberse equivocado mucho tiempo antes. Así que si vas a emprender, si estás haciendo cosas, si tenés ideas, equivocate. Equivocate muchas veces, porque el equivocarse significa que estás haciendo. Porque aquel que no hace, no se equivoca. Pero vos querés emprender, querés avanzar, querés ir por cosas nuevas, querés hacer historia, equivocate. Adelante, Claudia. Gracias, Rodolfo. ¿Te vas a equivocar, Claudia? ¿Te vas a equivocar? Sí, aprendí muchísimo sobre la equivocación. Eso es un aprendizaje muy personal que tengo. Por eso compartía tanto ese mensaje y me parece espectacular. Gracias. Vale mucho ese mensaje. Dice la pregunta. En cuanto a la producción agropecuaria en Andalgalá, la empresa Yamana, ¿tiene algún proyecto que garantice el abastecimiento del agua a este sector? Bien. Interesante la consulta. A ver, el caso del proyecto Agua Rica y la industria minera es un usuario más del recurso de agua. Digamos, hay que tener presente que el recurso hídrico, igual que los recursos mineros, son del Estado, digamos. No es una función del privado garantizar, sino qué la empresa o el proyecto y el compromiso sí se puede asumir y se va a plasmar en los estudios de impacto ambiental, como lo venimos haciendo en las distintas etapas. Sí, podemos garantizar el buen uso, cumplir con las regulaciones del Estado en cuanto al uso del agua. Eso sí lo podemos garantizar. Es una diferencia, digamos, el recurso agua es del Estado, entonces, digamos, en función del Estado garantizar el agua en cuanto a nuestra obligación
sí es cumplir, y asumir el compromiso de un buen manejo y que nuestra actividad no tenga ningún efecto negativo sobre el recurso, tal cual lo marcan las normativas ambientales, las normativas de la Autoridad de Aplicación del Agua y la que tiene que ver con la actividad nuestra, que es el Ministerio de Minería concretamente. Pero bueno, pero más allá de eso, sí, como decía, este compromiso y el manejo de agua que se hace en las distintas etapas del proyecto se plasma en los estudios de impacto ambiental y tiene que ver con lo que comentaba Jorge, después explicó también lo que comentaba Rodolfo, con esto de monitorear, hacer un monitoreo participativo, ese compromiso, compromiso que asume la empresa en el marco legal de hacer un buen manejo del agua y no tener efectos negativos sobre el recurso que queda disponible, bueno, hacer un seguimiento con estos monitoreos participativos, poder asegurarse de que se está cumpliendo ese compromiso tal cual se lo pauta y como se describe en los informes de impacto. Pero lo que le quería contar, que independientemente de ese compromiso de manejo, también hay una parte de responsabilidad social empresaria. Concretamente en Andalgalá, la compañía, junto con el Estado, y en acuerdo con el Estado, se pudo terminar una obra muy importante para Andalgalá, que era una obra de un desalador nuevo, que permite un mayor manejo del agua en cuanto a lo que tiene que ver con los sólidos disueltos, especialmente en la época de lluvia. También, de acuerdo con la autoridad pertinente que tiene que ver con el agua, se hizo un pozo exploratorio en la zona de La Toma, en Andalgalá, un poco más al sur de La Toma, un pozo exploratorio de agua subterránea. Digo exploratorio porque se ensayó en base a un estudio que había previo del departamento de años atrás sobre un plan de manejo de agua que había en los anteriores, que se hizo para optimizar el recurso. Y bueno, la compañía, como parte de su plan de responsabilidad social empresaria, estuvo coordinando siempre, es importante decirlo, junto con el Estado, con la autoridad que tiene que ver con agua, este tipo de trabajo proponiendo, ayudando, digamos, en mejoras para el recurso. Toda vez que se desarrolla la actividad, estos puntos tienen que ver con lo que habló al principio, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, vamos a tener actividad minera, tenemos un informe de impacto ambiental donde se plasma las herramientas, los procesos, para no tener efectos sobre el agua, como lo hemos venido explicando, y después están los beneficios. ¿Qué mejoras se pueden hacer para administrar mejor el recurso para toda la comunidad? Mejoras en la infraestructura, mejoras en los sistemas de riego, ser una parte más con la comunidad y con el Estado para lograr estas cosas. Sí, entiendo la respuesta que me dio, pero concretamente la empresa en sí no ha enfocado ningún proyecto para el área agropecuaria, ¿cierto? De manera generalizada, ustedes pueden tratar el tema del agua y colaborar en la parte que le corresponde a la empresa, pero no así un proyecto que abarque solamente el sector con el abastecimiento de agua, ¿cierto? Claro, lo que tenemos que entender, creo yo, es que el compromiso de la empresa tiene que ser sobre el cuidado del agua y, como le dije, que nuestra actividad no genere ningún efecto negativo. Después, con el desarrollo del proyecto, la generación de recursos a través de la producción minera, colaborar, creo yo, junto con el Estado, con la comunidad, en planes que se diseñen para un mejor uso y un uso más eficiente, y ahí sumar esfuerzo. Pero creo que, y hasta ahora le daba como ejemplo el caso del trabajo del desalador, el caso del trabajo de esta perforación de exploración, y estamos en el proceso también, trabajando coordinadamente con socios regantes del distrito de Chole y también con la gente del agua, por ejemplo, en ver de sumar un aporte para la mejora de canales de riego. Entonces, digamos, creemos que la manera en que trabajamos es esa, sumando esfuerzo junto con el Estado
la autoridad, digamos, en este caso estamos hablando del agua, el dueño del recurso del agua, la comunidad, para acordar esfuerzos en conjunto, más que la empresa imponer o decir, bueno, decidir sobre un proyecto, sino sumar esfuerzos entre todos. Siempre teniendo presente que, bueno, nosotros como un actor más, como un privado, acercar esfuerzos y sumarlos de mano del Estado y la comunidad también. Puede ser con socios regantes, puede ser grupo de productores, pero trabajar en conjunto siempre con el Estado, que es, en este caso, hablando un poquito del agua, el dueño del recurso. Ok, lo entiendo a la respuesta de esta manera, a ver si es como que comprendí bien, que ustedes estarían por parte de la empresa con el tema del agua y los productores, es ayudando al desarrollo que el sistema de gobierno presente para Andalgalá con los productores. Estarían participando en un apoyo, no así en un desarrollo particular para los productores con el agua. Yo creo que el desarrollo viene de la mano del trabajo en conjunto. No es que la empresa no tiene predisposición, de hecho lo estamos haciendo, di algunos ejemplos en esta etapa todavía de exploración, ¿no? Yo creo que los años que lleve la producción va a ser una oportunidad importante de generación de recursos para que junto con el Estado las otras actividades productivas se diseñen mejoras en la infraestructura para una mejor distribución o uso del recurso. Digamos, yo vivo en Andalgalá hace varios años y bueno, todos los empleados, la mayoría de los empleados que trabajamos en la empresa vivimos acá, y yo creo que, bueno, por ahí el hecho de trabajar nosotros acá, conocemos y tenemos más de 20 años que lleva la exploración, datos ambientales, concretamente el caudal del río, lo que llueve, etc. Entonces, el volumen de agua disponible es muy importante. Ese módulo de 800, 850 litros segundo es un volumen de agua importante. Lo que sí creo es que a medida que la población ha ido creciendo y ha habido más demanda, tanto de lo habitacional como de lo productivo, se debe mejorar la infraestructura disponible, tanto para la captación como para la distribución del agua. O sea, ahí yo creo que está la oportunidad, donde los recursos que se generen con el proyecto se apunten y se distribuyan ahí. Nosotros podemos hacer una propuesta, podemos hacer un análisis de nuestro lado, pero no debemos ni en nuestra función ocupar el espacio del Estado. Entonces, podemos aportar ideas, como el caso este que cuento, la explotación de agua subterránea, pero debe ser un trabajo conjunto entre la empresa, el Estado, digamos, la autoridad que corresponda y la parte interesada o los vecinos. Permítanme aportarles algo en esta pregunta de Claudia. Creo que lo que está subyacente en la pregunta de Claudia es la posibilidad de que haya proyectos de desarrollo específicos para el sector agropecuario. Esa pregunta, que como lo explicó Claudio, todavía no está en eso y que están articulando con el Estado y todo lo que nos fue explicando, creo que esa pregunta después puede ser hecha, realizada, o en el taller cuando nos toque, en la parte de mesa de diálogo que tiene que ser con la negociación de beneficios. Una vez que nosotros terminemos de ver, todo lo que hace a la mitigación de los miedos, a ver los procesos, a ver qué cuestiones tienen, qué hay, qué no hay, cómo queda el agua, cuánto va a ser el agua que se va a utilizar, después va a venir una etapa que va a ser negociación de beneficios. O sea, ¿qué le va a quedar del proyecto minero al espacio local? ¿Qué le va a quedar a Andalgalá? ¿Qué le van a quedar a los agropecuarios? ¿Qué se va a hacer con el apoyo local? Respondiendo un poco a lo que Naciones Unidas está poniendo ahora, un poco lo que dice es ser equitativo en la distribución de los ingresos, haciendo inclusión de toda la gente local, fundamentalmente, y de todos los grupos, inclusive grupos originarios, grupos de todos los géneros, o sea, que sea inclusión total. Entonces, en ese aspecto, en ese momento de la mesa, creo que es donde podemos hacer más hincapié en esta pregunta que te está inquietando, Claudia. Sí, de todas maneras quiero agradecer a Gustavo por la respuesta, porque es un poco lo que yo quería saber. ¿Hasta qué parte la empresa, como institución minera y que va a trabajar en Andalgalá, le compete el área
como institución y que otra parte le compete al Estado, que bien lo dijo, es un 50 y 50. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por su respuesta. Gracias, Claudia, gracias, Gustavo, realmente. Pasamos a la otra pregunta. Le pedimos por favor a Jorge Mario Ovejero si está como para subir a escenario, y creo que está Jorge Montaldi para responder esta pregunta por el lado de Mara, ¿no? ¿Lo tenemos a Jorge por ahí? Sí, ahí está Jorge. Jorge Mario Ovejero, acá hay dos Jorges, entonces se me hace más difícil. Así, Jorge Mario Ovejero, por favor, ¿podemos ir a la pregunta que tenías? No, Jorge, está sin voz, Jorge. Espera, sacate, tenés muteado tu micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Wow. Sin querer sacar tiempo, yo quiero hacer también una pequeña reflexión con esto, porque en tema de recursos de agua, todos aquellos que en alguna vez de la vida no hemos vivido en Andalgalá, como viven algunos, saben de que el agua como recurso de una sociedad es una cosa extraordinaria, pero cuando se la siente, cuando uno no la tiene. Yo he vivido 30 y tantos años en el Chaco, y allá puedo decirles que no hay agua potable. No es como Andalgalá, que tiene un recurso casi increíble, se podría decir infinito de agua. Entonces nuestra responsabilidad también como ciudadanos, como habitantes, es cuidar el agua. A mí me da fastidio, me molesta muchísimo cuando veo de que señoras barren la vereda de su casa con una manguera, limpian la calle y del otro lado les responde de la misma manera. Entonces no estamos viendo de que de los 20.000 litros de agua que va a usar una minera para producir, estamos pensando que lo están desperdiciando. No, nosotros somos los que estamos desperdiciando cualquier cantidad de agua en nuestro propio pueblo, porque no estamos entendiendo que es un recurso, lo debemos cuidar. ¿Qué les cuesta agarrar una escobita y un baldecito y barrer? Simplemente eso. Pero no podemos estar pensando de que por 20.000 litros de agua que utiliza para una exploración, estamos haciendo un problema tal vez complicado. No es que quiera polemizar con nadie, pero nosotros acá estamos desperdiciando en Andalgalá impresionantes recursos de agua todos los días que se vierten en la vía pública, y que por ahí no sabemos ni siquiera arreglar el cuerito de una canilla de la casa y estamos desperdiciando agua. Entonces, esas cosas desde Ecoconciencia también tenemos que mandar un mensaje de que todos somos responsables en ese sentido. Y por otro lado, ya yendo a la pregunta, yo creo que el ingeniero Montaldi ya la contestó un poco, porque la pregunta en sí, ingeniero, es: ¿el proyecto prevé desarrollar embalses in situ? Usted ya lo explicó, que van a ser pequeños embalses dentro de lo que es el río Minas. Entonces, seguramente, como ya estuvo contestada, si usted quiere simplemente hacer algún pequeño aporte, pero yo lo hago a esto porque ya está plasmado dentro del temario para que usted lo... Sí, gracias Jorge. Usted se llama Jorge Mario y yo Jorge Mariano, mire, así que estamos parecidos hasta en el segundo nombre. Para hacer más difícil, Rodolfo, aún esto. Bueno, efectivamente, sí dije en la respuesta anterior que el proyecto prevé hacer un embalse sobre el río Mina, un embalse pequeño, justamente para contener las aguas de contacto que decíamos en la primera pregunta. Estas aguas de contacto serán reutilizadas después en el proyecto. Quizás como para agregar un poco más, lo que estamos viendo en este momento justamente son las características de diseño de ese embalse, que van a tener que tener, sin ningún lugar a dudas, los periodos de recurrencia de las tormentas adecuados según las diferentes reglamentaciones que hay. Esto significa para cuál recurrencia, es decir, para cuál tormenta histórica se tiene que desarrollar ese embalse. Y desde ese punto de vista vamos a tomar todas las medidas de seguridad adecuadas para desarrollar esos embalses con toda la seguridad. Lo vamos, como decía Rodolfo, y acá no quiero dejar de reiterar, este es el capítulo 1 de un tema muy importante y muy sensible que lo vamos a desarrollar con mucho más precisión en las próximas mesas.
seguramente vamos a hablar de los diseños de esos embalses o desembalses en las próximas mesas, mostrando ya, no solo palabras, sino mostrando diseños, una presentación en PowerPoint, ojalá, como para que todos podamos entender. Pero sí, efectivamente está planteado el desarrollo de embalse. Bueno, pasando a la pregunta que sigue a esta, ingeniero, dice, ¿poseen estudios del proceso de implementar? Bueno, usted mismo ya lo está contestando. Tenemos que ser un poco pacientes en saber que son varios capítulos más y la compañía nos va a ir dando respuestas con hechos y con buen sentido de estudio, porque todo esto debe ser aprobado seguramente por organismos que corresponden. Entonces, dentro de la pregunta misma, dice, sería importante que la comunidad tuviese el diagrama de flujo con promedio mensual de ingresos y egresos. Usted ya lo dijo también al principio, que más adelante ya van a tener un estudio más acabado sobre esto y que lo van a ir comentando. Así que yo creo que, para no redundar en el aporte del tiempo, tal vez sería conveniente si el señor Rodolfo quiere pasar a otras preguntas, porque ya, a mi entender, están suficientemente atendidas por el ingeniero Montaldi. Le pregunto acá a Montaldi, sí. Si querés aclarar algo, Jorge. Sí, una sola aclaración con respecto a la pregunta. Es muy interesante la pregunta y es verdad que todavía no tenemos completamente definido todo, digamos, el mapa completo del proceso con sus insumos, con sus productos, etcétera. Pero hay algo que ya para que nos vaya quedando en mente a todos, que es la producción que va a tener Agua Rica. Es muy similar a la de Alumbrera, si la medimos en cantidad de toneladas molidas. La capacidad de la planta de Alumbrera, de molienda, es de 110.000 toneladas por día. Esto lleva más o menos unos 40 millones de toneladas molidas anuales. En Agua Rica se está pensando un poco más, alrededor de un 10%, es decir, nos iríamos a unas 44 millones de toneladas anuales que pasarían por la planta. Esto significa alrededor de 120, 122.000 en promedio toneladas por día. Eso nos da una idea, ya si vamos de ese número para atrás, nos da una idea del tamaño que va a tener, por ejemplo, la flota de camiones, porque también la generación de estéril es parecida a la de Alumbrera. Entonces, Alumbrera tuvo en su pico, por ejemplo, 52 camiones. No está totalmente definido cuánto va a tener Agua Rica, pero va a ser un número similar a ese, no digo igual, similar a ese, quizás un poco más. Eso en cuanto, por ejemplo, al insumo gasoil, ¿sí? Entonces ya vamos a tener una idea de que el consumo de gasoil del proyecto Agua Rica va a ser similar, tal vez un poco más alto que el de que tuvo Alumbrera a lo largo de sus 20 años de operación. Lo mismo hablábamos al principio del tema agua. Y los demás reactivos van a ser exactamente los mismos porque la planta es la misma. La planta de Alumbrera va a tener muy pocas modificaciones, solamente va a tener modificaciones en el sector de flotación y en el sector de remolienda. Porque el mineral de Agua Rica, ¿por qué no en el de molienda principal? Porque el mineral de Agua Rica es más blando. Con lo cual, con la misma capacidad de molienda que está instalada actualmente en Alumbrera, se va a poder llegar a estos números que le estoy diciendo yo de 120.000, 122.000 toneladas por día. Con lo cual, como para que ya todos más o menos tengamos una idea, son proyectos muy parecidos en cuanto a sus consumos. También en cuanto al consumo eléctrico, también son proyectos parecidos. Entonces, gracias Jorge, vamos a abordar con mucho más detalle cuando lo tengamos, pero ya tenemos que tener esa película, digamos, en la cabeza sobre las características de los proyectos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ambos. Queda muy claro lo que estás dando y creo que es útil ya empezar a tener ese pantallazo de tamaño. Antes de ir a las últimas dos preguntas por el tiempo que se nos va, vamos a pedir que nuestra gente del taller de teatro de la Fundación nos está presentando un pequeño cuentito de 2 minutos como reflexión a lo que estamos trabajando. Bienvenidos a todos a este nuevo bloque en donde compartiremos con el grupo de taller de teatro Cuentos de Paz. Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre, pero habían aprendido mucho. Ya no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morirían miles de ellos.
Ahora lo arreglaban cada año jugando una partida de bolos. Un gigante contra un dragón. Quien perdía se convertía en el esclavo del ganador. Si un dragón ganaba, tenía un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuego gratis para todo un año. Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no querían ganar más su partida de bolos. Lo que quería era no perderla. Mucho tiempo después, Young perdió su primera partida, pero para entonces ya no tenía miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz casi imposible entre gigantes y dragones. Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo, esperaba el peor de los tratos, pero Young le hizo una propuesta muy diferente. Este año no serás mi esclavo, solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos, pero debes prometerme una cosa. Cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. El que más miedo tenía era el gigante de Young, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos y se morían de ganas de verle perder y poder vengarse. Por eso Young tuvo tanto miedo de perder, especialmente de la partida de su último año, cuando falló el primer tiro de su vida y decidió cambiar algo. El dragón aceptó encantado. Young cumplió con su promesa, pasó el año sin volar ni calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Young se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas y de los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. Bueno, muchas gracias a los chicos del taller de teatro por darnos esta lección, este ejemplo de que a veces hay que arriesgar, aunque haya temor de equivocarse, hay que arriesgar a tender un puente. Y quizás después ese puente pueda ser empezado a transitar por aquellos que siempre tuvieron miedo de pasar sobre el mismo. Pero que si no se construye, si alguien no tuvo miedo y a pesar del miedo lo construyó, nunca se hubiera hecho. Así que gracias por el cuento del dragón. Vamos ahora sí a las últimas dos preguntas. Creo que, no sé si estará Pato Loza por ahí, si no Claudia Vergara, que es la suplente. Así es. Claudita, entonces te toca a vos a hacer la pregunta. Vamos, dice, ¿qué va a pasar con el agua de riego para los productores, como así también el agua de consumo? La pregunta la hace Carlos Moreno. Bien. Bueno, un poco se relaciona a la... Gustavo Cruz es el que contesta, chicos. Ok. Ahí está. No sé, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Okay. Bueno, lo que les estaba comentando, más allá de agradece el interés, la consulta concreta, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio. Pero para ver concreto y un poco relacionando las respuestas anteriores. Como lo explicaba Jorge, el caso del proyecto integrado, el agua que se va a usar para el proceso minero es de la batería de pozos y del mismo sistema que se usó en la producción que fue durante la vida útil de la mina lumbrera. Eso quiere decir, como dijimos antes, no se usa agua superficial de la cuenca para el proceso minero. Eso por un lado. Por otro lado, es que hasta
hasta ahora, y como venimos haciendo, las distintas etapas de la exploración y el proyecto que ha venido transcurriendo, en el informe de impacto ambiental de las distintas tareas se van disponiendo y explicando, en función de los trabajos que se van a hacer, los impactos y el manejo de esos impactos. Bueno, a lo largo del tiempo y las distintas etapas, no ha habido un impacto en el agua, impacto negativo en el agua, que queda disponible para el resto de los usuarios. Lo hablamos más temprano. Concretamente, efectos sobre el agua disponible no tenemos, ni va a haber, y es el compromiso que hablamos más temprano, y son las pautas que se ponen, vuelvo a repetir, en el informe de impacto, y es lo que permite a través con estos sistemas de monitoreo participativo ir haciendo ese seguimiento de esto que estamos diciendo. En las distintas etapas del proyecto, así como tenemos esta herramienta, este escenario de la mesa de diálogo, se va hablando de las distintas etapas, se van planteando los componentes a medida que se avanza, como lo explicaba Jorge más temprano. Hay componentes que se van a definir en el estudio de factibilidad y que hoy están de manera conceptual. Y para eso también estamos desarrollando el programa de exploración avanzada, para tomar información y alimentar ese estudio de factibilidad y definir esos componentes nuevos, y hacer el seguimiento en conjunto, digamos, también la presentación que se hace a la autoridad minera. Importante la participación, estos espacios de diálogo, porque justamente a medida que va avanzando, se va poniendo a disposición de la autoridad para el diálogo, plantear las dudas y bueno, los cambios que hay que hacer se van haciendo. Pero concretamente no tenemos un efecto, y no debe haber un efecto en el agua disponible para los productores. Acá también quiero relacionar los datos. Dije más temprano, desde que empezó la exploración, la ley ambiental para la actividad minera exige que se vayan presentando informes de impacto ambiental, que varía la complejidad dependiendo de la complejidad de los trabajos que se van haciendo. Y en paralelo se van haciendo mediciones ambientales. Se denomina la información de base ambiental, que son datos meteorológicos, datos de calidad y cantidad de agua, mediciones de polvo ambiental, etcétera, con los distintos niveles de tareas que se hacen. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo que nosotros por ahí llamamos la foto previa y a medida que se van haciendo los distintos trabajos, y especialmente para la etapa de construcción y producción. Y es que los componentes ambientales previos a esa etapa, ya sea los que veníamos antes de iniciar la explotación, durante la exploración, durante la construcción, producción y para el cierre, la foto que yo le digo, las fotoambientales, las características que tiene el ambiente, concretamente el río, ya sea en caudal, cantidad, que es el caudal, o la calidad, que tiene que ver con pH y demás, se deben mantener a lo largo de las distintas etapas del proceso productivo, en este caso minero. Cada tarea, cada componente se evalúa, se evalúan los impactos, se proponen las herramientas de manejo de esos impactos a la autoridad minera. Bueno, se discuten en estos espacios de diálogo, una vez aprobados, se ponen en práctica. Entonces ahí viene la etapa de monitoreo, que es la que estamos hablando. No sé, bueno, si hasta ahí vamos con la respuesta, ¿quieren que hagamos alguna ampliación o más consultas? Hizo un pantallazo general hasta el finalizar y posterior de lo que sería la explotación minera Mara, ¿no? Yo estaba pensando mientras usted hablaba, y con respecto a la pregunta de Carlos Moreno, si bien es cierto la primera etapa de agua que ustedes van a utilizar son 7 años, con lo que tiene la base alumbrera, ¿cierto? Posteriormente se plantea un estudio con respecto a eso que esté relacionado con la pregunta de Carlos Moreno, ¿cierto? Perdón, no entendí. Los 7 años me dijo, disculpe, capaz que no lo entendí bien. ¿Cómo va a ser el flujo y el uso del agua? ¿Sí?
Después de los 7 años, cuando ya no tengas recursos de agua para seguir con el trabajo minero de Mara, se prevé esto que dice Carlos Moreno con respecto a los riegos y el riego para los productores y al consumo. Después de los 7 años. Creo entender la pregunta. Sí, Jorge, a ver, me parece que hay una confusión. Gustavo, sí, Claudia, mira, eso lo dije yo al principio. Los primeros 7 años del proyecto se utiliza el dique de colas actual de Alumbrera, desde donde se recupera el agua para utilizarla nuevamente en la planta. Después del año 8 al 28 o al 27, depende de la vida útil que tenga el yacimiento, las colas del proceso, en lugar de ir al dique de colas, porque ya no va a tener capacidad, van a lo que es el yacimiento o el pit, que se le llama en inglés, bajo de la lumbrera. Y el agua se recupera antes. No es que vamos a otro lugar, es lo mismo. El mismo proceso, nada más que 2 lugares distintos de depositación de colas. No sé si queda más o menos claro ahora. Sí, perfectamente. Gracias. Okay. Gracias. Ahora se entienden los dos. Gracias, Claudia. Gracias, Jorge, y gracias, Gustavo. Vamos entonces a una última pregunta, si les parece. No sé si está la doctora Viviana Pasarelli, si no, Belén creo que está como suplente de Viviana, me parece. Belén, ¿estás por ahí? Sí, ahí te veo. Sí, soy yo. Podemos hacer la última pregunta del día. ¿Qué pregunta? Te toca la última pregunta del día, así que toda la responsabilidad en esa pregunta. Bueno, la pregunta que hizo la doctora la hizo hace un tiempo ya, pero nos estuvieron respondiendo ya durante toda la tarde casi lo mismo, que es en cuanto al impacto ambiental en el agua y en cuanto a los productores también de Andalgalá, si estos se verían afectados o no. Pero tanto el ingeniero Montaldi como Gustavo nos estuvieron respondiendo, pero si quieren aclarar un poquito más, está bien, como para terminar. Sí, tal cual. Sí, exacto, a modo de resumen, es claro y justamente que es el tema de esta mesa de diálogo. Y es una inquietud compartida de este lado, digamos. Estamos directamente vinculados a la actividad y al trabajo del proyecto, en este caso, junto con los vecinos. Claramente, el interés es sobre el agua, no solo para la actividad minera, sino para el resto de las actividades productivas de Andalgalá y bueno, el uso humano, básicamente. Por eso hay algunas cosas, no sé si quieren, a modo de resumen. Por un lado, no que soy reiterativo, pero a medida que inicia la actividad, desde los primeros pasos, se plantea cada actividad y su impacto en un informe de impacto ambiental. Pero se van haciendo los monitoreos ambientales que alimentan información para la línea de referencia ambiental. Es decir, la calidad y la cantidad, en el caso del agua y en general del ambiente. Y cada paso que se está haciendo en el trabajo se hace en línea para los impactos que se generen, administrarlos y manejarlos para no generar efectos negativos, impactos negativos en el ambiente. Eso en las distintas etapas. Entonces ese es el compromiso. Y después está lo que viene con el monitoreo ambiental, que se hace con la autoridad minera, obviamente, y esto de hacer el monitoreo en conjunto con participación comunitaria. Entonces hacer un seguimiento, en el paso a paso, participar y hacer un seguimiento. El compromiso siempre es impacto negativo en el agua cero, como explicaba Jorge, a futuro, en la producción, descargas de aguas de contacto cero. Y todo eso se contrasta o se compara con los datos de hoy y de hace 20 años atrás, que venimos midiendo y tomando y recopilando información para esa línea de base. Entonces, ese es el método de contraste, digamos. Para la actividad de la perforación, nosotros dijimos, el ejemplo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a usar 20 metros cúbicos. Bueno, la autoridad minera, la autoridad ambiental, el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente también participa a través del Ministerio de Minería en los controles, en los monitoreos de que ese caudal que nosotros dijimos, ese volumen de agua que estamos usando, bueno, sea el que dijimos, que el manejo del agua sea el que sea comprometido, y para eso es que minería también realiza inspecciones, monitoreos,
y auditorías a medida que va avanzando las distintas etapas del trabajo. Esas son las herramientas que contamos que están disponibles para hacer el seguimiento y asegurarnos que estamos cumpliendo con estos compromisos asumidos, pero digamos, la línea de trabajo es esa. En toda la actividad que llevamos hoy, cero impacto negativo al agua, y a futuro, completamente siguiendo con el tema del agua, es cero descarga de aguas de contacto en el agua superficial. Esas son las pautas. Hoy hay muchas herramientas, como estuvimos hablando, para trabajar en conjunto, como decía Rodolfo, una vez que se generan los recursos de la producción, bueno, diseñar planes de manejo, infraestructura para mejora, etc. Ese es el objetivo, digamos. Gracias, Gustavo. Gracias, Belén. Y ahí nos está tirando un guante, Gustavo, porque al decir todo esto y poner esa vara tan alta, nos está diciendo que nosotros, que vamos a estar haciendo un monitoreo ambiental participativo, vamos a estar mirando si esto que estás comentando, si esto que estás comprometiendo, se concreta en la realidad cuando mandemos a hacer los análisis de ese monitoreo comunitario participativo. Que puede participar cualquiera, que pueda anotarse cualquiera, como así a esta mesa, como así aquellos que están haciendo las preguntas. Les pido disculpas a aquellos que han hecho preguntas que son de la 10 en adelante, van a ser hechas en la próxima mesa. Como dijimos al principio, esta mesa del agua no era la mesa del agua, sino que es una de las tantas mesas que va a haber del agua, para que se queden tranquilos con eso, porque tenemos una despedida muy, muy, muy especial. ¿Quién nos va a hacer esa despedida especial con unas palabras? La va a hacer una premio Nobel que cuando lo ganó en el año 92 fue la más joven de ese momento. La primer indígena premio Nobel de la historia, premio Nobel de la Paz, en el año 1992. Estamos hablando de ella, Rigoberta Menchú, que nos saluda ahora antes de darle yo mi saludo final. Adelante. Primero yo creo que debe forzarse y reforzar las políticas públicas de una educación que promueva la tolerancia, el respeto mutuo, que promueva enaltecer los valores de los pueblos. El Estado tiene que hacer mucho, los gobiernos tienen que destinar fondos para una educación que promueva cultura de paz, educación para la paz, no la educación para la violencia o contrarrestar la violencia, sino la afirmación de que es necesario una cultura de respeto. Luego, pues que las instituciones de educación deben hacer iniciativas que involucre a todos. Ahora no solo necesita educación la juventud, también los adultos. Es que hay unos ejemplos increíbles de intolerancia y eso se debe sancionar. Por lo que yo creo que es un esfuerzo mancomunado de la sociedad con las instituciones de gobierno, pero también con las instituciones de Estado. Veo con mucho entusiasmo que en algunas zonas se logró bastante el respeto a las mujeres. Por lo menos ya se visibilizaron los femicidios, las violaciones contra mujeres. Pues hay que hacer así con otros ángulos que todavía no se abordan, precisamente porque requiere un compromiso real y no solo un discurso político. Yo estoy empujando mucho a que la juventud ocupe su lugar, que haga muchas iniciativas, que invade la red social con mensajes de cultura de paz, con educación para la paz, tolerancia, y yo creo que muchos jóvenes lo están haciendo. Nosotros tenemos una campaña de 1.000 millones de acciones por la paz. Y bueno, vamos por 10 millones de jóvenes alrededor del mundo. Me parece muy bonito pensar 1.000 millones de acciones por la paz, que significa enaltecer nuestros valores de respeto. Bueno, con estas palabras de paz que nos los da una persona que fue una gran luchadora, una persona que perdió a su familia, que terminaron asesinando a su padre en la forma más cruel, que perdió en una
en un tremendo genocidio que se ha hecho en sus compañeros indígenas, pero que eligió, mientras un hermano de ella elegía el terrorismo, ella elegía la militancia por la paz. Una manera diferente, una manera que lo siguió a través de toda su vida, pudo ser escuchada en Naciones Unidas y finalmente en el año 92 ganar el Premio Nobel de la Paz y llevar la paz como bandera en toda su vida. Muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y estamos acá ayudando a entendernos, ayudándonos a ser parte de tanto del desacuerdo como del disenso y que sean compañeros de vida, porque esa es la diversidad. Y bienvenidos a la generación de la restauración.